7 veces en la cruz nos habló el Señor Jesús. En estas 7 palabras, Él te ofrece salvación. Llama a tu corazón esperando que le abras hoy. Contemplando a la multitud, comprendiendo su actitud. En su crimen se enceguecía y pide con amor crucificado: Padre, perdónales, Padre amado, porque no saben lo que hacen. Un ladrón arrepentido en la cruz se ha convertido. Reconoce su castigo y después de una oración escucha con atención: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo quiere que María tenga paz y compañía. Cuando el dolor la taladra y junto a Juan él le dijo: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Dios observa desde el cielo hasta que coloca un velo y no puede ver el pecado que está cargando Jesús. Dios mío, clama en la cruz porque me has abandonado. La cruz es tormento cruel. Nadie se preocupa por él. Todo sufre por amor, sin que le tengan piedad. En medio de su ansiedad dice: sed tengo. La profecía se ha cumplido. Ahí está el Mesías herido, como cordero inmolado. Ha cumplido su misión y expresa con emoción: todo está consumado. Ahora se oye su palabra final. Ya su vida, un ser terrenal, se está extinguiendo. Y de sus labios se escucha: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue el último sermón de Jesús. Su púlpito más grande fue la cruz. Estas 7 palabras siguen resonando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Cristo todavía nos sigue hablando hasta el día de hoy. Dios le bendiga. Lucas 23:34. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba colgado en la cruz no porque lo obligaron, sino porque Él lo eligió. Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Él tomó la cruz por ti y por mí, solo por amor. Aunque estaba sufriendo el dolor físico y emocional más grande, usó sus últimas fuerzas para hablarnos. No lo hizo para reclamar justicia ni para maldecir a quienes lo estaban llevando ahí. En cambio, estas palabras fueron una oración. No la expresó con amargura, sino con amor. Un amor que trasciende todo entendimiento humano. Allí estaba Jesús, con su cuerpo desangrado, la corona de espinas en su frente, la multitud de gente burlándose de él, los soldados romanos repartiendo sus ropas, echando suertes. Ahí se cumplía la profecía del Salmo 28:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes como si fuera un criminal. Los líderes religiosos, satisfechos por lo que habían logrado, lo insultaban con palabras crueles, diciendo: si este es el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Padre, perdónanos. No pidió ayuda para aliviar su dolor, ni justicia contra los que lo injuriaban. No pidió ser librado de la cruz. Su mayor preocupación en ese momento fue interceder por los que lo estaban crucificando. Ese acto nos muestra el carácter de Cristo. Él no solo predicó sobre el amor a los enemigos, sino que lo vivió hasta el último aliento. En el Sermón del Monte,
Jesús nos enseñó: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Él puso en práctica esas palabras en esta oración. No solamente fue por los soldados y los líderes religiosos que estaban ahí, también fue por usted y por mí. Cada acto de desobediencia, cada pecado que nosotros cometimos contribuyó a que Jesús estuviera ahí, pero su oración fue la misma: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esta palabra la encontramos en el libro de Lucas 23:43, que dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra de Jesús en la cruz es un momento de gran significado y belleza en medio de su propio sufrimiento y dolor. Jesús se dirige al ladrón que está siendo crucificado junto a él y le ofrece una promesa de salvación y esperanza. La misericordia de Jesús muestra su capacidad para perdonar y salvar incluso en el momento de su propia muerte. La fe y la confianza. El ladrón muestra fe y confianza en Jesús, y Jesús le responde con misericordia y gracia. La promesa de salvación. Jesús ofrece una promesa de salvación y esperanza al ladrón, y nos muestra que la salvación es posible aún en los momentos difíciles. Confiar en la misericordia de Jesús. Podemos confiar en la misericordia y la gracia de Jesús aún en los momentos difíciles. Mostrar fe y confianza. Podemos mostrar fe y confianza en Jesús y pedirle que nos salve y nos guíe. Ofrecer esperanza. Podemos ofrecer esperanza y salvación a aquellos que están sufriendo y necesitan la misericordia de Jesús. Y para concluir, la segunda palabra de Jesús en la cruz nos muestra la misericordia y la gracia de Jesús y nos ofrece una promesa de salvación y esperanza. Podemos confiar en Jesús y pedirle que nos salve y nos guíe para poder ofrecer esperanza y salvación a aquellos que lo necesiten. Como dice en la palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús entregaba a María como madre al discípulo y al discípulo como hijo a María. De esa manera nuestro Señor Jesús no dejaría desamparada a su madre, pero también María cuidaría como hijo a aquel discípulo al cual Jesús amaba. Había llegado la hora en que el cordero sin mancha ni contaminación se sacrificara una vez y para siempre por los pecados de los hombres. En ese momento Jesús ya estaba en la cruz. Y es que estaba a punto de cumplirse la palabra de que entregaría su vida. Esto dice Isaías al profetizar acerca de Jesús. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Y ahí estaba Jesús, crucificado, después de haber sido golpeado y lastimado en extremo, y siendo objeto de burlas por parte de los soldados romanos, padeciendo dolores inimaginables. Estaba ahí siendo exhibido públicamente. El que era perfecto, sin mancha, lo crucificaron en medio de dos ladrones. Y ahí cerca, junto a otras mujeres, se encontraba María, su madre. María, esa mujer que fue instrumento para traer al mundo al unigénito de Dios, estaba ahí siendo testigo de tan tremendo sufrimiento. Por un momento la mirada de Jesús se encuentra con su madre, pero también encuentra que su discípulo amado está ahí. Entonces Jesús expresa este gesto de amor y cuidado para con los que lo amaron y lo siguieron hasta la cruz. Mujer, he ahí tu hijo. Después le dice al discípulo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 y 27. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra la podemos encontrar en Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También lo podemos encontrar en Marcos 15, 34. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en su mayor sufrimiento expresa un sentimiento de abandono, reconociendo que el pecado nos aparta de Dios. Esto puede ser visto como una muestra de humanidad al sentirse abandonado. Lo que podemos ofrecerles consuelo de que el mismo Salvador en su humanidad sintió y se identificó con el abandono. Él se sintió solo, por eso clamaba y decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él nos puede entender a cada uno de nosotros a la perfección. Él puede sentir el abandono que tal vez cada uno de nosotros hemos experimentado a lo largo de la vida. Y muchas veces hemos clamado esta palabra y hemos dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de sentirse abandonado, Jesús estaba recordando que era un plan divino y que a pesar del abandono que siente, Dios está con él. Muchas veces cada uno de nosotros de la misma manera sabemos que Dios está con nosotros, pero podemos sentir ese abandono en nuestra vida. En 1 de Pedro 2:24 nos habla y dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en un madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. No era que Dios le había abandonado, no era que Dios estaba lejos de él. Lo que pasaba en ese momento que Jesús estaba experimentando era que todo el pecado de la humanidad cayó sobre él. Isaías nos habla acerca de lo que pasó, que él fue molido por nuestros pecados, abatido por nuestra maldad. El pecado de cada uno de nosotros fue llevado en la cruz del Calvario. Y en ese momento todo el pecado de la humanidad cayó sobre él. Podemos aprender también que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y que el pecado nos aleja de la presencia del Señor. Experimenta una superación temporal de que Dios no fue porque Dios lo abandonara, sino que el pecado de la humanidad cayó sobre él. El pecado nos separa de Dios. Jesús
se convirtió en la expiación, en el sacrificio perfecto para la salvación de la humanidad y de cada uno de nosotros. Lo podemos ver cumplida la palabra en el Salmo 22:1 que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras nos hacen un llamado a reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios en los momentos de abandono, de tristeza y de dolor. ¿Cómo responderíamos cada uno de nosotros al momento de sentirnos abandonados, al momento de que el pecado nos separe del amor de Dios? Jesús nos enseña a clamar a Dios aún en medio del dolor, de la oscuridad y la tristeza. Es un recordatorio poderoso de que Él se hizo humano y vivió entre nosotros, sufrió nuestras dolencias y vivió nuestras penalidades, pero también nos enseña a confiar plenamente en Dios en medio del abandono, a clamar a Él y decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Después de esto, viendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Juan 19:28. En la Biblia, tengo sed tiene un significado tanto físico como espiritual, y esto nos muestra que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Esto nos lo afirman las escrituras, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 6 y 7. El significado físico. Jesús dijo: tengo sed, mientras estaba en la cruz, para indicar su intenso sufrimiento físico y su necesidad de agua. La sed era consecuencia de la deshidratación causada por la pérdida de sangre. El Salmo 22:15 describe la experiencia. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó en mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Significado espiritual. La sed espiritual es un anhelo de comunión con Dios. Jesús dijo: tengo sed, para revelar su necesidad de que las almas perdidas regresaran a Él. Jesús dijo: tengo sed, para identificarse como el Salvador prometido en las Escrituras. Jesús dijo: tengo sed, para cumplir la profecía acerca de su muerte. La sed espiritual nos impulsa a buscar una verdadera relación con Dios. La sed espiritual nos invita a reconocer nuestras propias necesidades, luchas y limitaciones y presentarlas ante Dios. Tengo sed. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Juan 19:30. Consumado es fue el canto triunfante sobre la muerte, sellado con el milagro de la resurrección. Consumado es que todas las profecías del Antiguo Testamento referentes a la vida y a la muerte de nuestro Señor Jesucristo fueron cumplidas. Consumado es el fin de todo rito y todo sacrificio de animales como ofrenda por el pecado. Consumado es que Jesucristo, al morir en la cruz, exhibió públicamente su victoria, derrotando definitivamente a Satanás y a sus demonios, por lo cual usted y yo no tenemos por qué temer a un enemigo derrotado. Consumado es una declaración que resuena en el corazón humano y trae consuelo, esperanza y salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
para todo aquel que crea en Jesucristo. Su sacrificio en la cruz es suficiente para perdonar pecados y para reconciliar con Dios. Consumado es que si hay alguien que tiene problemas en su hogar, con un esposo, con una esposa, con un hijo, con una hija, que están perdidos en el pecado, o tiene un problema, ya sea económico o sea legal, si sufre de alguna enfermedad grave, puede acudir a Jesucristo con toda confianza, porque Él ya lo hizo en la cruz. Cuando Él en la cruz llevó todas nuestras enfermedades, llevó todas nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos curados. Cuando Él dijo, consumado es, hecho es por ustedes. Que estas palabras resuenen en nuestros corazones y nos inspiren a vivir en la realidad de la obra consumada de Cristo para gloria de Dios y de la humanidad. Disfrutemos como hijos de Dios de semejante triunfo por el cual Cristo nos ha hecho más que vencedores al decir, consumado es. Lucas 23, 46. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Jesús entregó voluntariamente su vida a la muerte. En ese momento Jesús fue en espíritu a su Padre. Había cumplido con su misión. Su palabra de entrega a su Padre cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pronunció su última palabra con fuerza. Esa última palabra significa el final de su sufrimiento y la consumación de la obra redentora. Esa obra redentora de amor por usted y por mí. Se ha pagado la deuda por el pecado. Se ha pagado la deuda por el pecado de la humanidad. Jesús hizo una oración final. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Satanás creyó que había ganado, que había vencido a Jesús. Jesús descendió a los abismos, le quitó las llaves a la muerte y al Hades y el imperio que tenía la muerte sobre la humanidad. Primera de Corintios 15 dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que nos dio vida juntamente con Él. Al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, significa confianza. Jesús confiaba en su Padre en medio de su dolor. Significa entrega. Jesús se entregó totalmente al Padre confiando en su plan. Significa salvación. Jesús pone su espíritu en las manos de su Padre, confiando en Él para su salvación. Significa esperanza. Jesús confió en su Padre en medio de todo el dolor, en medio de todo el dolor que soportaba. Sabía que el Padre lo amaba. En sus manos encomiendo mi espíritu. No es la tumba, no en la tumba, no en el vacío, ni en la oscuridad, sino en las manos de su Padre celestial. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió.
hermosa noche de viernes en la que estamos recordando el acto más hermoso, sublime que jamás se hizo sobre la tierra, un acto de amor expresado hacia la humanidad. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para morir por todos nosotros. Ya lo había anunciado el profeta Isaías en el capítulo 53, donde él expresó diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay para parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El profeta lo anunció, la Biblia, las escrituras lo habían anunciado acerca del Cordero de Dios que vendría a nacer y a morir por todos los hombres. El Evangelio de Juan lo expresa: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Solamente en Jesús podemos usted y yo encontrar el camino a la vida eterna. En una ocasión el Señor les expresó a sus oyentes diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesús. El enemigo Satanás ha intentado distraer la visión del hombre para que pierda el camino, el rumbo y el enfoque, poniendo delante del ser humano muchos caminos, haciéndole creer que todos pueden conducirle a Dios. Pero solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay un puente entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Él es el que puede salvarle y redimirle de todos sus pecados y de toda su maldad. El hombre, cuando lo crucificaba en aquella cruz, hermanos, creían que estaban tomando justicia y que tenían poder sobre Cristo y sobre todo lo que estaba sucediendo en esa escena que mirábamos hace un momento. Pero algunos minutos antes Jesús se lo había dicho a Pilato: toda autoridad se te ha dado a ti del cielo. Y el Señor lo expresaba en el Evangelio de Juan, cuando él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para quitarla. No era que sus verdugos tuvieran poder sobre Jesús. Jesús era el que estaba ofreciéndose a sí mismo por el ser humano. Él permitió que lo escupieran, él permitió que lo golpearan, él permitió que lo laceraran su cuerpo, se burlaran de él, que lo abofetearan. Él permitió que lo clavaran en esa cruz. Él permitió que lo injuriaran al pie de aquella cruz, expresándole y diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, manda que desciendas de esa cruz. Ellos no sabían que había legiones de ángeles en los alrededores del cielo y del universo, esperando una orden del Hijo de Dios para descender y en ese momento destruir a todo ser humano sobre la tierra. Pero Jesús expresó la más grande
las más grandes palabras de amor a través de cada una de estas expresiones que usted y yo escuchamos en esta noche. Él dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Sus ángeles tenían su mano puesta sobre la espada, esperando solamente una palabra del Mesías, del Todopoderoso, del Cordero de Dios, perfecto y sin pecado. Pero él enmudeció y no abrió su boca. Él esperó hasta el último momento para poder expresar las más grandes palabras que la humanidad pudo haber escuchado. Él expresaba en aquella cruz diciendo: consumado es. Esta palabra, hermanos, viene del griego, de la expresión griega. Yo quiero hacérselo ver en esta noche. Esta palabra se llama en el griego teleo. Él pronunció telestai, consumado es, y viene del griego teleo, que significa completar, realizar, ejecutar o cumplir. Se usa para indicar la acción de llevar algo a su fin o conclusión, ya sea un trabajo, una orden, un mandato o un objetivo. Es un verbo que refleja la idea de llevar algo a la perfección o llevarlo a cabo de manera completa. El ser humano pensaba que había cumplido con su objetivo, pero no se habían dado cuenta que Jesús tenía un plan más grande, y él estaba expresando en la cruz telestai. Esta expresión se usaba en los negocios para decir: el negocio está realizado, se completó el trabajo, el negocio, la transacción, el comercio. Muchos lo aplicaron en las áreas del negocio. En la Suprema Corte, en los griegos también se usaba esta expresión telestai, como haciendo ver: se ha determinado el juicio, se ha llegado a la conclusión, ha habido un objetivo, y el juez hacía la orden: se ha consumado la orden en esta noche. En la expresión militar también se usaba esta preciosa expresión telestai, que significa se ha concluido la batalla, hemos vencido, se ha determinado la victoria. Cuando Jesús estaba en la cruz y él expresó: consumado es, el reino de las tinieblas había creído que había terminado su plan de llevarlo hacia la cruz. Pero Jesús estaba expresando, determinando: he pagado el precio que la humanidad tenía contigo, Señor. Se ha consumado, ya he completado la obra, he llegado al objetivo. Yo he vencido sobre las tinieblas. Jesús venció en la cruz del Calvario. Alguien alabe el nombre del Señor. Él tenía el poder para poner su vida y tenía el poder para volverla a quitar. Póngase sobre sus pies. Y el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes, a través, cuando las había llevado a un monte, al monte, previo a su Via Crucis, él les dijo: ustedes comerán y beberán, comerán del pan y beberán de la copa, y la muerte y mi muerte la estarán anunciando hasta que yo vuelva por ustedes. Él hizo una promesa. Nuestro Jesús no está clavado en una cruz. Él no lo venció la muerte. Él tomó el poder sobre la muerte. Él dijo: está consumado, ya está hecho. La muerte ha sido vencida, las tinieblas han sido derrotadas, la oscuridad ha sido esparcida. Hay una luz que brilla con fuerza, con poder. Él es la luz del mundo. Él vino a anunciar vida y él vino a anunciar salvación. Y le dijo a sus discípulos: cada vez que ustedes coman y beban de esta copa, ustedes estarán anunciando, hermano, la preciosa cruz de Jesús. Para nosotros la cruz es un símbolo de victoria, pero esa cruz, hermanos, simbolizaba el sacrificio, simbolizaba la muerte más horrible, más terrible. Deuteronomio
capítulo 21, verso 22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En el Evangelio, en una de las cartas paulinas de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 3, expresó el apóstol Pablo diciendo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Esa muerte era la de un maldito. Jesús escogió morir como un maldito, hecho maldito por ti y por mí. Él murió de la manera más horrible y de la manera que el ser humano tenía y merecíamos tú y yo morir. Pero Él dijo: yo escojo la cruz por ti, y lo escogió por mí. Esa preciosa cruz ahora para ti y para mí ya no es más la representación de la muerte de un maldito. Es la expresión más grande de amor que nadie más pudo haber dado por ti y por mí. El apóstol Pablo, hermanos, enseñó a la iglesia: recordemos hasta que Cristo vuelva lo que Él hizo por ti y por mí, por nosotros. Merecíamos tú y yo estar clavados en esa cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Él no lo merecía, pero Él prefirió callar. Los ángeles estaban preparados para descender y acabar con todo el ser humano que gritaba al pie de la cruz: crucifícale. Pero Él decidió permanecer ahí por amor a ti y por amor a mí.